A ver, yo creo, Alberto, que efectivamente el PAN nunca ha tenido mayoría en ninguna de las cámaras, ni relativa. Ni relativa. No, en ninguna de las dos cámaras la tuvimos. La verdad es que esa es una falta de precisión, pero no hay problema. Están ahí los datos de la historia de las cámaras. No, porque yo fui miembro del Senado de la República de 2000 a 2006. El PAN nunca ha tenido mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y lo que hay que decir también, no se trata ahora de decir que el PRI la puede sacar solo. Lo que yo creo que debiéramos enfocar es la mayoría que se ejerce desde las comisiones. Yo creo que lo más reprochable en estos casos es que ni siquiera se plantee discutir las cosas en comisiones. O sea, que se sofoque de entrada ese debate. Tener mayoría para sofocar debates es un error gravísimo del PRI. ¿Cómo me dijo que se llama usted? Mario. Dice Mario, pues ayúdenos a la batalla discursiva. Hay dos promotores de la reforma política en México. Hay dos grandes grupos promotores de la reforma política en México. Unos, los que quieren que el Congreso, que la pluralidad del Congreso asuma su responsabilidad, y hay otros que quieren responsabilizar a la pluralidad del atorón legislativo. Mucho cuidado con ese doble filón, porque hay quienes quieren decir que todo esto está atorado por la pluralidad que se vive en las cámaras. Es que es la diversidad de opiniones discrepantes lo que no permite avanzar en las reformas. Cuidado con ese discurso, porque ese discurso es el de Peña Nieto. El discurso de Peña Nieto termina diciendo, miren, como es tan difícil que se pongan de acuerdo los partidos, pues mejor la cláusula de gobernabilidad, que tenga mayoría por sí mismo el partido que gana las elecciones en las cámaras. No está hablando de la cláusula de gobernabilidad que existió en la Constitución y en las leyes hace una década. Está hablando de la fórmula Mussolini, la que por el hecho de ganar una elección le daba a ese partido mayoría en las cámaras. Ese no debe ni puede ser el discurso de los que pugnamos por la reforma política. No es un problema de pluralidad el atorón legislativo, es un problema de simulación política, es un asunto de falta de voluntad, es un asunto de doblegamiento y además de superposición de intereses estrictamente electorales a la discusión legislativa. No es un problema de pluralidad. Y ese es un terreno muy complicado y muy delicado en el que no debemos de caer. Los que somos reformadores, en el partido en que estén. Yo coincido con Andrés. A ver, no se trata de generalizar. Yo no dudo que en el PRI haya muchos legisladores que estén a favor de esto, de la reelección. No lo descarto, ni podríamos descalificar así. Lo que sí digo es que al final de cuentas ahí sí impera un mecanismo en donde toman un acuerdo y lo toman. Y no hay manera de fragmentar o de insertar otra posibilidad. Cuando usted habla de batalla discursiva, hay que centrarnos con toda claridad en el tema. En México está permitida la reelección. Por supuesto que está permitida. En México hay reelección legislativa. Lo que no hay es reelección administrativa para titularidad del Poder Ejecutivo en el ámbito local o federal. Hay reelección, lo que no hay es reelección simultánea y reelección inmediata. Y por supuesto que la no reelección legislativa no es ningún postulado revolucionario. No es cierto que la no reelección legislativa estuvo en las tareas, estuvo en los postulados de la revolución. Nosotros hicimos primer candidato presidencial del PAN a Luis Cabrera, que por cierto declinó la candidatura allá en los inicios del PAN, uno de los revolucionarios más importantes o intelectuales de la revolución, don Luis Cabrera.
que habló desde siempre de la reelección legislativa. Bueno, la reelección en México legislativa se permitió, Andrés, creo que hasta 1934, ¿no? Hasta que llegó Calles. Entonces, yo creo que también ahí hay que afinar el discurso. Miren, yo lo que propongo es que coloquemos el tema de la reelección. Dicen que están de acuerdo en todo lo demás. Órale, abramos una discusión, y si no se quiere presentar todavía un predictamen, que los foros sean entre legisladores. O sea, el foro siguiente es entre legisladores del PAN, del PRD y del PRI, de esas comisiones. Pros y contras de la reelección. Eso es lo que tenemos que presionar, lo digo con esa palabra porque me parece que ese es el método. Yo quiero pedirles una disculpa de mi parte. Yo ahora tengo que abandonar esta reunión porque tengo otro compromiso. Estoy literalmente en medio de todos los fuegos con el tema de la Ley de Seguridad Nacional. Me gusta mucho, Alberto, que hayas colocado este tema. No debe ser la reforma política moneda de cambio de esas otras reformas, ni laboral de la de Seguridad Nacional, ni una por otra. Cada ley por sus méritos. Y así como ustedes hoy tienen una mirada muy especial, muy acuciosa sobre el tema de la reforma política, ojalá que también lo tengan sobre el tema de la Ley de Seguridad Nacional. Hay en discusión dos proyectos, y esos proyectos, en el fondo, implican también un cambio de régimen político, según el que prospere. Yo hasta aquí llego. Sé que mis compañeros tienen no solo las posibilidades de seguir discutiendo con ustedes, sino más tiempo que el que ahora dispongo yo. Muchas gracias por venir al grupo parlamentario del PAN, que es su casa. Gracias a ti, Javier.